Ya, ok, ahí inició la grabación. Sí, les comentaba que vamos a seguir revisando lo de la clase de ayer. Ya hemos visto esta información. Nos hemos quedado en la página número 15, por eso lo he anotado así. Nos quedamos evaluando en el ELIT qué cosa era la condición interior y exterior. Les comentaba el día de ayer o les recomendaba que el software Elite tiene un registro de temperaturas exteriores e interiores de confort automáticamente. Vamos a ir al ejemplo que les decía el día de ayer. Si yo vengo ahí, automáticamente yo le puedo buscar una ciudad para familiarizarnos. En nuestro caso, que estamos en Perú, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar Iquitos primero y nos sale automáticamente todos estos parámetros que ustedes vean acá, nos sale automáticamente. Por ejemplo, nos dice 92 grados Fahrenheit, que es 33,3 grados centígrados para la ciudad de Iquitos, y nos recomienda una temperatura de confort de 75, que es 23,88. Hay que tener en cuenta algo, estos datos son iniciales de recomendación del software. No quiere decir que nosotros lo usemos y luego como especialistas de HVAC vamos a decir que lo hemos usado según el dato que tenía registrado el ELIT. Por ello, yo recomiendo utilizar ¿qué cosa? Utilizar fuentes externas adicionales para averiguar ese tema de temperaturas. Particularmente yo cuando hago un proyecto, ¿qué es lo que hago? Siempre hay reuniones con los especialistas, están los arquitectos, están los ingenieros civiles, los de agua contra incendio. Un proyecto grande se maneja así. Están todas las especialidades, nos sentimos en una mesa que se llama un kick-off meeting para ver el tema del proyecto. Y en esa primera reunión yo consulto si hay un estudio climatológico. ¿Por qué? Porque normalmente la parte de arquitectura y la parte civil realizan el tema de un estudio, eh, realizan el tema de un estudio de climatológico. ¿Para qué? Para la construcción nueva. Ellos monitorean las temperaturas, no es que solamente asumen tema de tierras, tema de suelos, tema de temperaturas. En HVAC, eh, yo a mi percepción es qué ocurre si yo considero un grado más o un grado menos de temperatura exterior. Imaginemos si no fuese 2092, 33, si no fuera 34 o 35, lo real de la zona. Lo máximo que va a ocurrir es que al final el sistema de aire acondicionado no enfríe. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el tema de la especialidad de arquitectura o de estructuras considera una temperatura, una velocidad del viento que no es la adecuada? Aquí hay una responsabilidad mayor. Ellos evalúan hasta velocidad del viento, evalúan varios conceptos de bioclimat, varios estudios hasta bioclimáticos para ver las velocidades del aire, porque eso impacta en todo su diseño de la estructura. Entonces, cada vez que yo me ha tocado hacer proyectos de centros comerciales, edificios de oficinas, proyectos grandes, siempre hay ese estudio. Siempre me pasan, hacen el estudio. Eso me sirve a mí como base. Obviamente yo también busco mi fuente, por ejemplo, esta fuente de la RAE. Por ejemplo, la fuente que le pasé al inicio de la clase de la fuente de RAE también que nos brinda las temperaturas. Me voy a Cenami de Perú para identificar también las temperaturas. Esos dos enlaces que le pasé en la primera clase. Y esas cuatro alternativas las analizo. Es muy importante eso. Otro punto importante era el rango diario de temperaturas que existe en cada ciudad. Vimos en el ejemplo del día de ayer, si yo tengo en Iquitos 17,1, hago la corrida como la estoy haciendo desde esta lupa que ayer lo vimos, hago la corrida, pongo continuar y me sale la temperatura de esta zona 90,80. Yo le dije que era 92,80. Si le pongo cero acá,
Le estoy diciendo al software que la temperatura de 92,80 es constante durante las 24 horas del día de agosto. Constante, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, el ELIT ¿qué hace? El ELIT lo único que hace es considerar los 92,80. Como pueden ver aquí, 92,80 lo consideró 92,80. Compañero, por- disculpe, no se ve su pantalla. Creo que no se está compartiendo. Ya, a ver. Ah, sí, ahora sí. Sí, sí, justo lo mismo que he comentado. Gracias, gracias por indicarlo. A ver, lo previo que estaba hablando era lo siguiente. Ayer nos quedamos acá, en la página 15. Ahí sí se puede ir pantalla, ¿correcto? Sí se ve. Ya, perfecto. Ayer nos quedamos aquí en la página 15. A los que no estuvieron presentes en la clase del día de ayer, esto es un formato muy detallado de apuntes de uso del software de cálculo de carga térmica. Aquí está todas las consultas que uno tiene cuando usa el software. Qué cosas son los reportes que vienen acá, qué cosas son los zonas, los grupos, ya eso lo van a poder ver los que no participaron en la clase del día de ayer. Revísenlo porque hemos avanzado con revisar tipos de reportes, qué cosa es cada tipo de reporte. Hemos analizado qué tipo de reporte nos analizan, qué cosa es el building Z, cómo podemos cambiar el logo inicial del Elite. Todo eso hemos visto en la clase del día de ayer. ¿Cuáles son los tipos de reporte que nos arroja? ¿Qué cosa es la base del Elite? ¿Ya? Hoy nos hemos quedado en la página 15 donde ya estamos viendo temas de condición exterior. Lo explicaba, indicaba que hay que tener mucho cuidado con este rango diario, porque es una variación diaria de temperatura que ocurre en cada zona. Cuando tú le indicas 92,80, no quiere decir que 92,80 es la temperatura crítica, sí, en verano, la máxima, pero eso no es que ocurre durante las 24 horas del día. Siempre hay una variación que normalmente está entre 10 a 20 centígrados. Lo más normal es 20 grados Fahrenheit, es más común, pero eso también está registrado. ¿Qué ocurre si acá dice 17,5 como lo decía en este momento para Iquitos? El software me había encontrado en 90 y 80. No le estaba haciendo caso a los 92,80. ¿Por qué? Porque él encuentra que en el tema de funcionamiento diario, la condición más crítica es cuando tiene la temperatura exterior 90,80. Normalmente se los comento esto, ¿por qué? Porque siempre los supervisores y especialistas mecánicos, instaladores mecánicos, especialistas mecánicos que tienen una obra, ellos conocen de todo un poco, ¿no? Conocen HVAC, eléctricas, agua contra incendio, pero la mayoría de repente no entra al uso del software. Solamente ven la temperatura que dice acá y te puede indicar, no, tú lo has calculado más porque dice 92, que es 33. Acá está bien, te van a decir, porque la zona está calculada, la zona pico a la temperatura exterior, pero no entienden este concepto de la variación de temperatura diaria. Dos cosas, ¿utilizamos esto o colocamos cero? Va a depender mucho del proyecto y ahorita voy a explicarle el por qué. Acá más adelante viene el por qué, pero ya aprovecho en adelantar este daily, el rango diario de diferencia de temperatura que ocurre en el día es muy importante. Los datos importantes para el ELIT es este y las temperaturas exteriores de enero a diciembre. Nosotros podemos tener el rango de temperaturas variables, porque eso es así, en cada mes. En cada mes consideramos el rango de temperaturas máxima que hay en cada mes, de repente en una hora determinada, pero hay que evaluar muy bien ello. Hablábamos de acá del Master Data, que es el 3,4. ¿Qué cosa es el Master Data? 3,4 estamos hablando aquí en este punto, miren. Estamos en I, estamos evaluando esta temperatura. Ya hemos evaluado desde ayer, analizamos el G. Vimos cada punto qué cosa significaba. Vimos qué cosa era el O, qué cosa era el 100%, el 50%.
Vimos el I, que ahí nos quedamos. Ahora estamos en M. ¿Qué cosa es M? El master data. ¿Qué cosa es el master data? Que está acá, ahorita lo estamos viendo. El master data es lo siguiente. Aquí. El master data es, aquí se define las características constructivas de los materiales que conforman el edificio. Se definen los coeficientes globales de transferencia de calor de paredes, pisos, techos y ventanas. Es una base de datos de coeficientes globales, los U, lo que hemos aprendido a usar. Por ejemplo, tenemos en techo, que está acá. Esta es la página que nos sale en Master Data cuando venimos y le hacemos un clic aquí. Nos sale esta página y nos da el techo, las paredes, los vidrios, las particiones, las sombras, ¿correcto? Ahorita vamos a ir a evaluar cada punto. Primero el techo. Nos abre lo siguiente, el número. Se debe seleccionar un número de techo array entre 1 al 13, tal que el techo seleccionado sea muy similar al techo de tu aplicación. ¿Por qué dice muy similar? Vayamos al array, vayamos al elite primero. El elite tiene una base de datos, de coeficientes de U, pero que esta base está basada en lo que dice el array, en tipos de materiales que ellos han analizado y les ha salido un coeficiente U. Mi recomendación es lo siguiente, nosotros calculemos nuestro U según nuestra pared, según nuestro techo. Pidamos esa información y calculemos de manera externa. No busquemos aquí uno similar. ¿Por qué? Porque estos bases de acá están referenciados a todo lo que está. Es un proyecto de Estados Unidos. La RAE está alineada a todo lo que son las normas de Estados Unidos, el viento de Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando calculamos el coeficiente U, el coeficiente de transferencia de calor? Vimos que ahí teníamos el viento. Cuando era el viento tenía también un factor que esto afectaba el coeficiente U. El viento es diferente, entonces hay que considerar y hay que calcularlo esto aparte. Por eso que acá yo indico, se debe seleccionar un número de techo de RAI entre 1 al 13, que es lo que tiene, tal que el techo sea seleccionado sea muy similar al techo de tu aplicación. Por último, lo calculamos nosotros como ya sabemos y lo agregamos acá manualmente. Un factor es recomendable que calcules el coeficiente global de transferencia de calor de manera independiente y el valor obtenido lo ingreses aquí de manera directa. Entonces, la recomendación es que este U tú lo coloques directamente. No dejes que el software, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo voy a seleccionar este de acá. Voy a seleccionar el U, cualquier U, 0,45. Este U, este U, hay que calcularlo. Y es lo que nosotros ingresamos manualmente. Es una representación numérica de las características constructivas de los materiales que conforman el techo. Luego vamos a venir a las paredes. El tema de los grupos. Se debe seleccionar un grupo array tal que el grupo seleccionado sea muy similar a la pared. Solamente esto es como tema de concepto, de contexto. Porque si yo vengo a la pared, selecciono acá, al final, mira, van a ver acá, selecciono el B. Más que nada es para que te salga el tipo de material que tú hayas podido considerar, que lo puedas tener muy similar a lo que tú vas a usar. Y acá agregas el U que has calculado manualmente, igual que pasa con el techo. Luego viene el tema del vidrio. En vidrio existe el tema del coeficiente U en verano, en invierno, el coeficiente de sombra, si existe sombra interna y si existe un coeficiente interno de sombra. ¿Qué cosa es cada uno? Ahorita lo vamos a ver. El coeficiente de sombra, que es el que está aquí. En el Elite venimos en Glass,
hay un coeficiente de sombra. Ahorita vamos a ver cargas térmicas, ¿ya? Aquí tengo una carpeta que lo he llamado cargas térmicas. Esta carpeta no se las he pasado, recién se las voy a pasar en esta clase, pero para adelantarme un poco, acá tengo todas las dudas que siempre me preguntan y me dicen, ingeniero, ¿usted por qué considera, se los indicaba yo en un inicio, por qué considera un tipo de, pero vamos a ver, por qué considera el tema de la iluminación 233? ¿Quién le dijo ese dato? No es que alguien me dijo, es que eso está estudiado. ¿Quién lo ha estudiado? ¿Quién lo ha estudiado? Acá. Acá ahora les voy a mostrar dónde está todas esas datas, qué cosa significa 233, qué cosa significa 2 watts y por qué. Todo ese estudio es para el tema de oficinas, ojo ahí. Aquí está el estudio. Y aquí también en cargas térmicas he agrupado todas las dudas que existen en cuanto al coeficiente, qué cosa es el U, por qué hay una variación del tema del U, del coeficiente. Y obedece a que cada tipo de vidrio tiene un coeficiente de sombra diferente de acuerdo al tipo de cristal y de acuerdo al espesor. Ahí lo vamos a dejar. Ya luego vamos a entrar al detalle cuando miremos esta carpeta de cargas térmicas, ¿ya? Pero para entender eso, entonces, ¿qué cosa es el coeficiente? El coeficiente de sombra del vidrio es característica propia del vidrio, dada por el fabricante, ojo ahí. Cada fabricante te tiene que dar ese coeficiente. Este coeficiente se usa cuando el vidrio no tiene elementos de sombras interiores cortinas, que normalmente pasa ¿dónde? Normalmente pasa en una mampara. En una mampara de una oficina, las cortinas están siempre arriba, solo cuando el sol está directo a la oficina, allí se tienen unas cortinas decorativas que lo que tú haces es justo bajarlas en algún momento. Entonces, tenemos la opción del tipo de qué cosa colocar. ¿Y qué cosa es el internal? El que está al costado del coeficiente de sombra. Esto debería entenderse como una pregunta cuya respuesta puede tomar valores uno, 2, 3 y 4. Indica si habrá o no elementos de sombra interior. Si venimos al elite, en el elite venimos al I, venimos al M, Master Data, estamos acá, venimos a internal y nos dice el input requerido que tú ingreses si es uno, si el vidrio interno tiene un tema de tipo de sombras. Si ingresas 2, 3 o 4, si no presenta ello o si ellos están abiertos durante la ocupación de las horas diarias. Por eso que indicábamos uno, 2, 3 y 4 está acá. Esto debería entenderse como una pregunta al final, cuya respuesta puede tomar valores uno, 2, 3 y 4. ¿Qué es el valor uno? Si el valor es uno, estoy indicando que sí habrá elementos de sombras internos, cortinas, persianas, etcétera. Si yo coloco uno, le estoy diciendo que sí hay una sombra interna. Si le coloco 2, quiere decir que no hay una sombra interna y este valor ya no lo toma en cuenta. Si le coloco uno, este valor acá lo va a tomar en cuenta. Vamos a ver ahorita justo ese concepto. Si el valor es uno, sí habrá elementos de sombras internos, ¿correcto? Y por lo tanto, para los cálculos tomará el valor interna de sombra del coeficiente, justo va a tomar en cuenta, justo va a tomar en cuenta este valor interna. ¿Por qué? Porque ya el coeficiente ya no sería 0,7. ¿Cómo lo analiza el ELIT? El ELIT agarra y dice, yo tengo un coeficiente de sombra, por ejemplo, si fuera un vidrio incoloro de 8 milímetros, un vidrio malo, 0,96 de coeficiente de sombra. Lo digo así porque los vidrios ahora normalmente, antes cuando se diseñaba el HVAC, era muy difícil en Perú hacer aprobar un coeficiente de sombra de 0,5, de 0,6, por varios factores.
porque a los arquitectos no les gustaba el tipo incoloro, el tipo, diré, gris, bronce o verde, que ayudaban justo al tema de la reflexión, ayudaban al tema de que el calor no todo sea transmitido, si no hay una reflexión de calor. Eso era muy difícil de explicar a los arquitectos hace algunos años atrás. Ahora ya no, ahora ya conocen y saben que tener un coeficiente de sombra de 0,5 ayuda a optimizar, a hacer más pequeño el tema de las capacidades de los equipos de aire acondicionado. Entonces, si yo le coloco 0,98, imaginemos que es un vidrio malo, pero tiene el tema de un coeficiente bajo, yo tengo que considerar qué tipo tiene. Tiene un roller, si tiene un roller dark, 0,59. O sea, ¿qué hace el Elite? El Elite dice, tú tienes un vidrio malo, sí, pero tienes una cortina. Como tienes una cortina, ahora tu coeficiente de sombra ya no es 0,98, sino es 0,59. Así piensa el Elite. Por eso que dice, si el valor es uno, estoy indicando que si habrá elementos de sombra internas. Y por lo tanto, para los cálculos tomaré el valor interna, sombra, coeficiente interna. Caso contrario, cuando utilizas los valores 2, 3 y 4, para los cálculos utilizará el valor indicado aquí en el coeficiente de sombra, más la consideración de que si está alfombrado o no. Entonces, tiene la doble consideración en el lead. ¿Qué cosa es el internal? El internal shading, que es el que está acá al final, el que hemos agregado, es el valor del coeficiente de sombra interior. Ver el menú desplegable, algunos términos en inglés significan drapes igual a cortinas, paneles, blinds, persianas, si tienes una cortina, si tienes una persiana, si tienes una cortina enrollable o los rollers, que normalmente los tenemos hasta en la casa, que son los tipos de cortinas las más sofisticadas que existen y que se utilizan mucho para el tema de oficinas. Entonces, venimos aquí, justo hacemos esto y encontramos los rollers, los blinds y los panes que estamos hablando aquí, que son los paneles, las persianas o las cortinas enrollables. Ahí lo vamos a ver ahora más al detalle cuando miremos los números, ¿ya? Pero la idea es entender cómo piensa el elite en primera instancia. Luego viene el tema de las particiones, que son, que es la otra pestaña, y acá nos da el U, un cool TD y un hit TD. ¿Qué cosa significa cada uno de ellos? Cualquier elemento que está a la sombra, techos, paredes, vidrios, puertas, las paredes interiores no tienen orientación cardinal. No tienen orientación cardinal. ¿Qué cosa es una partición? Vamos allá al ejemplo práctico. Yo tengo una zona, por ejemplo, este ambiente, y tengo acá un ambiente normal de un proyecto, tiene cuatro lados, ¿correcto? Siempre una oficina, un ambiente cualquiera, un cuarto tiene cuatro lados, cuatro paredes, para que sea un ambiente cerrado. Como es un ambiente cerrado de cuatro paredes, ¿qué ocurre? Puede haber dos paredes que estén al interior y puede haber o tres paredes al interior y una pared que está al exterior, que está ubicado al techo. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Yo tengo así. Yo tengo así. Esto, imaginemos que es justo el tema de una oficina y yo tengo que ese es un edificio. Aquí. Todo esto. Cada uno es la oficina uno, al costado la oficina 2 y la oficina 3. ¿Qué ocurre con cada uno de estos tipos y con estos puntos que están acá? Porque esta es la oficina 4, esta es la oficina 5, esta es la 6 y así. Aquí tenemos 9 oficinas según un esquema que hemos hecho rápidamente. ¿Qué ocurre
si con esta oficina, si esto, todo esto que está acá ya es exterior, esto es interior, todo lo que está acá afuera es exterior. Esta oficina va a tener dos paredes que tienen orientación. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones que tiene orientación, se considera que esta pared está expuesta al sol. Quiere decir que acá hay un sol. Si tú le pones orientación acá, por ejemplo, vamos a ponerle así, este es norte, este es sur, este es este y este es oeste. ¿Qué ocurre ello? Miren, yo tengo esto de acá, norte, sur, este, oeste. ¿Qué es siempre los cardinales que encontramos en cada proyecto? Nosotros siempre nos guiamos justo de eso, ¿no? Un norte, un sur, un este, un oeste, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta oficina 3 tiene una pared al norte, esta oficina 3 tiene una pared al este. Esta oficina 3 tiene dos particiones, una pared que está compartimentada con la oficina 6 y la otra pared que está compartimentada con la oficina 2. Si es así, por eso que acá yo menciono, las paredes interiores no tienen orientación cardinal. No se le coloca una orientación, se le coloca P. ¿Para qué se le coloca P? Ahorita vamos a ver. Ahí viene a tallar estos dos numeritos que están acá a la derecha. Cuando hablamos del cool diferencial de temperatura, aquí entra a tallar justo este TD. ¿Qué cosa es? Típicamente el valor de diferencial de temperaturas para espacios no acondicionados es de 3 a 10 grados Fahrenheit más calientes que la zona. Sin embargo, podemos poner un valor diferente a esta recomendación según nuestra aplicación particular. Déjenme ver si acá lo tengo. Mm, Bueno, mm, mm, ya tenía un ejercicio práctico, mejor lo voy a sacar de aquí para no volver a hacerlo. Aquí está. Ya. Voy a copiar este de acá, esta carpeta, porque esto de aquí es más que nada explicativo para que ustedes puedan entender qué cosa significa cada punto de estos. Vamos en la clase 4 cargas térmicas, acá. ¿Qué cosa es el delta de temperatura? El delta de temperatura es lo siguiente, miren. ¿Qué ocurre si yo tengo un ambiente en enfriamiento primero? Porque se analizan dos cosas. Un delta que está aquí, un delta para frío y un delta para calor. Si yo evalúo en temas de enfriamiento, imaginemos que yo tengo una sala de operación donde a mí me piden 22 grados centígrados, una sala de operación, una oficina, un ambiente de esos tipos particulares. Y al costado tengo un ambiente de un almacén o otro ambiente de otra oficina que no tiene aire acondicionado y está a 30 grados centígrados. Esto de acá yo tengo que llevarlo a grado Fahrenheit porque estamos analizando el software, nosotros estamos analizando, como indiqué ayer, estamos analizando en sistema inglés, no estamos analizando en sistema métrico, todo lo hablamos en pies, ¿correcto? Como estamos analizando de esa manera en sistema inglés, tenemos esto analizado en grado Fahrenheit. Y si nosotros vemos que la temperatura de la sala es 22 y la del exterior es 30, en grado Fahrenheit es 71,6 este 22 y este 30 es de 86 aproximadamente. La diferencia, ¿cuánto es? 15.
86 menos 71,6, 14,4 grados Fahrenheit. ¿Qué ocurre si yo tengo mi temperatura en una provincia distinta al de Lima? Lima normalmente la temperatura exterior aquella está en 30 grados. Temperatura exterior normalmente en Lima está entre 28 a 30 grados centígrados. ¿Cómo está la temperatura eh, exterior en una selva, por ejemplo, de Perú? Todos somos de Perú acá, que está en 35 y hasta 40 grados centígrados. Este ambiente tranquilamente está en 35, como este ambiente tranquilamente puede estar en 30. Aquí hay un delta de temperatura mayor en enfriamiento, depende justo de esto de acá, mira. Normalmente ustedes van a encontrar siempre que trabajan con 15 y 20. La demostración es porque estamos considerando para Lima. Para Lima es 15, porque haces la resta de 86 menos 71,6, considerando que este ambiente está en 30, sale un 14,4. ¿Por qué es muy importante este diferencial de temperatura? ¿Por qué? Porque hablamos y vimos en las fórmulas de ese Excel, cuando analizamos el tema de las fórmulas matemáticas que pudimos revisar, vimos el tema del flujo de calor. ¿Cómo se mueve el flujo de calor? De la temperatura mayor a la temperatura menor. Si yo tengo que este ambiente hay un delta de temperatura, yo estoy analizando con el CEMATA, calor, coeficiente, flujo másico por diferencial de temperatura. Prácticamente estoy calculando el calor que se transmite en esta pared de acuerdo a la diferencial de temperatura que existe entre el área que estoy acondicionando y el área exterior. Por eso este valor es sumamente importante, analizarlo. Cuando yo vengo a la zona y yo le pongo partición, le pongo el P, por ejemplo, yo creo acá 1, le pongo un largo 28 pies, el alto lo dejo igual, busco acá y me van a salir N, todas las orientaciones, porque es una orientación, dirección de la pared del sol. Yo lo que tengo que poner es la P. La P es de partición. Cuando le hago clic acá, miren, me sale el coeficiente de partición 0,35, el U, con un cool diferencial de temperatura de 15 para frío y para heat, que es calor, 20. Lo está agarrando de acá, 15 y 20. Es muy importante ese dato de acá, diferencial de temperatura. En heat pasa lo mismo. En heat pasa lo mismo. Este es para enfriamiento, este es para calentamiento. ¿Qué ocurre en heat? En heat pasa lo mismo, pero al revés. El calor se mueve para el otro lado, por eso que se habla de una pérdida de calor. ¿Por qué? Porque el calor de este ambiente de 22 grados centígrados, imaginemos que yo estoy aquí en una sierra de Lima, sierra del Perú, que tengo una temperatura normal de 3 a 12 grados centígrados. Este almacén tranquilamente puede estar en 10 grados centígrados. Como yo tengo 22 y estoy en un tema de calentamiento, 22, 71,6. 10 grados centígrados, 50 grados Fahrenheit. Yo le hago una resta de este con ese valor, es 21,6. Por eso que normalmente ese delta está en 20. Pero se analiza de esa manera. Se analiza de esta manera porque eso es justo un valor importante para el elite. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver cuando veamos el elite y vamos a ver dónde está ese valor al final en el reporte. Hablamos ahora de las sombras, miren. Las sombras que pueda tener el vidrio. Nosotros vamos a encontrar esta parte de acá que hay muchos datos. La mayoría de amigos, colegas, no entendían qué cosa significaba cada punto, porque estamos hablando que son 3, 6, 9, 10 distancias que hay que agregar a una sola ventana.
10 distancias que hay que indicarle al elite que una sombra puede tener un tipo de ventana. La mayoría, yo les voy a ser muy sincero, solamente coloca la distancia horizontal que está acá. ¿Qué cosa es la distancia horizontal? Veamos. Yo tengo el elite, yo tengo la pestaña de sombra. Y en la pestaña de sombra tengo los 10 distancias que yo puedo agregar. La que sí, normalmente mayor influencia tiene en el tema de la ganancia térmica es la distancia, la primera, la distancia horizontal. Las demás sí se ajustan, pero no son tanto. Solamente la primera, solamente la primera es la que sí más hace que la carga térmica sea menor. Eso es así. Pero igual nosotros hay que agregar todas las distancias. Eso ya, bueno, ya nace con la experiencia, con los ejercicios que tú haces. Por eso que normalmente solamente explican algunos que hay que agregar solamente el primer punto. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es agregar los 10. Para eso está el Elite. El Elite está para agregarle información y que él calcule lo más real posible. Miremos el punto uno. ¿Qué cosa es la distancia horizontal? Aquí hay un resumen, que esto les va a ayudar bastante. En la página 29, en la página 19, acuérdense, está todas las distancias que ustedes van a poder agregar aquí. Aquí está el uno, el 2, el uno que es la sombra o el largo que tiene esta sombra o este techo. El 2 es de este techo, cuál es la distancia de la ventana hacia el lado derecho. El 3 es desde la ventana hacia el lado izquierdo. El 4 es desde la parte superior de la ventana hacia el techo. El 5 es si existe una pared o algo lateral, cuánto es el largo de esta pared. El 6 es cuánto es la distancia de mi ventana a la pared. El 7 de esta pared, ver cuánto es desde mi punto superior de la ventana hasta arriba. El 8 analiza la otra pared izquierda. Igual, el largo, la distancia de la pared a mi ventana y la distancia de la ventana superior a la pared. Todo eso está indicado acá en inglés, sí, pero está indicado acá por números, del 1 al 10. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Debemos agregar cada punto si es que tenemos una sombra. Está claro en el ejemplo, está muy bien indicado y creo que esto lo vamos a hacer en el ejercicio para que ustedes puedan ahí revisarlo. Pero ya sabemos que le podemos agregar varios tipos de sombras. Ojo ahí, la idea inicial de utilizar el software es ver esta presentación de aquí y estamos yendo directamente al Elite para que ustedes puedan ver que estamos revisando lo que dice el Elite. Prácticamente esta imagen es lo que está en el Elite, para que así sea una visión teórica y práctica a la vez, que creo que es la manera que mejor se entiende y es la manera como también yo aprendí en su momento a utilizar este software. Al final acá hay más información de la que normalmente nosotros utilizamos, pero es muy importante conocer qué cosa viene a ser cada uno. Miren. Acá justo está el tema de estas sombras. Te habla un poco de este tema de las sombras, las ventanas, los techos que pueden tener, te da un ejemplo. Las paredes laterales, miren, las paredes que hablamos. ¿Por qué? Porque este es un vidrio alto, pero existe en este tema arquitectónico que hacen que ese vidrio, que es una mampara prácticamente que está de piso a techo, tenga una sombra. Ahí le tenemos que agregar los datos. Esa sombra que ustedes pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda es justo lo que hace que el calor no se transmita directamente el total, sino una parte menor y hace que el cálculo de carga térmica o la carga térmica que gana ese ambiente sea menor, por ende el equipo de aire acondicionado va a tener menor capacidad.
Luego venimos al punto, ya hemos analizado el G, el O, el I, el M. Ahí hemos analizado cada pestaña. Luego del M nos viene el A. Acuérdense que vimos ayer que justo todo el tema de Project, que son los componentes G, O, I, M, A, Z, P, son los componentes principales del Elite. Aquí es donde que nosotros vamos a todos los días a jugar a ingresar datos. Para eso, obviamente, tenemos que conocer qué es cada punto o cada pestaña que nos da el software. Ya van a tener esta información, les va a quedar súper claro eso. ¿Qué cosa es el A? El A es el air handler. El air handler es el equipo de aire acondicionado. El air handler al final es este. Es el equipo de aire acondicionado y tiene unas características importantes. Por ejemplo, la ventana air handler se usa para ingresar, editar los datos y características de las manejadoras en el edificio. Notar que se puede definir hasta 100 unidades manejadoras. Es importante indicar que varias zonas pueden ser abastecidas por una misma manejadora. Ayer vimos eso, ¿se acuerdan? Venimos aquí, venimos al punto de explorar el proyecto, le hacemos doble clic y vimos que ahorita le agrego un ambiente más, tres ambientes en este caso, tres zonas están unidas a una manejadora de aire. Por eso que acá yo digo lo siguiente. No es importante indicar que varias zonas, 1, 20, 21, pueden ser abastecidas por una misma manejadora. Que esto ocurre cuando tenemos, por ejemplo, el diseño de un hospital, colocamos manejadoras con cajas B a B y esta manejadora lo agrupamos en varias zonas y le damos la condición a la manejadora. Este punto es muy importante tanto para el cálculo de carga térmica y como y como información para el profesional que te selecciona la manejadora de aire. Yo en mi trabajo actual, yo trabajo, aparte de dictar clases particulares, trabajo en una marca de fábrica que fabrica estos equipos de manejadoras de aire y les soy muy sincero, cuando el cálculo está bien realizado, yo le ingreso los datos de temperatura que está acá. Ayer vimos los datos de ingreso de aire, de temperaturas del aire del serpentín, acuérdense. Yo le ingreso estos datos de condiciones del aire a mi manejadora de aire, que es justo un equipo más especial. Y si la condición de salida está correcta, a mí me arroja un tipo de serpentín. Por eso que ustedes escuchan, por ahí van a escuchar que tener, y yo lo dije también en una de las clases, que tener una condición de salida de 90 a 100% humedad relativa te daba un equipo económico, comercialmente hablando. Y eso es cierto, cuando tú seleccionas la manejadora con esas condiciones, la manejadora tú la puedes seleccionar con varios tipos de serpentines, con varios tipos de aletas. Y sí, cuando la selección está entre 90 y 100, te selecciona un tipo de serpentín económico. Y ojo, que cuadra con las temperaturas de salida. Lo más común es que sí cuadran estos datos que están acá. Yo se los digo porque yo selecciono manejadoras de aire y cuando están correctamente de 90 y 100, el serpentín que tú eliges justo cuadra con la temperatura de salida exacto. Si el cálculo está en este punto, ojo ahí, si el cálculo está así, si yo tengo una manejadora de aire y estoy en este punto entre 90 y 100, esta condición de salida del aire yo la encuentro fácilmente en una selección de un serpentín. Si no está dentro de estos parámetros y está por 70 y 80, esto ya te selecciona un serpentín que no, que es más caro y al final no es comercialmente
lo que se necesita para un proyecto porque estamos inyectando estamos inyectando el aire a mayor temperatura. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para nosotros. Les doy ese tip. Pero esta información está acá, miren. Por eso es muy importante nosotros hacer un correcto cálculo térmico. Más aún para proyectos grandes. Para proyectos pequeños donde que seleccionamos un fancoil, la verdad que pasa desapercibido por las capacidades que se utilizan 12.000, 18.000, 24.000. Los fancoils se seleccionan a condiciones de serpentines estándares que manejan justo ese rango de 90 a 100% de humedad relativa, el punto de salida del aire, pero es más complicado cuando se selecciona manejadoras de aire, porque ahí sí tienes que analizar las condiciones del aire, la capacidad que te da ese serpentín, según, según eh, la capacidad que te da ese serpentín en cuanto a carga total y carga sensible y temperatura del aire de salida. Todo eso llega a un solo resultado de una buena selección del serpentín. Ahora, ¿por qué doy ese preámbulo? Porque nosotros somos los encargados justo de evaluar eso. Tenemos las condiciones de salida del aire del serpentín en nuestra mano. Nosotros tenemos que definir muy bien esas condiciones, ojo ahí. En una de las clases le dije, el elite no piensa, el elite solamente actúa según lo que nosotros le digamos. No me acuerdo si con usted fue el que hice el ejercicio, pero vamos a revisarlo rápidamente. Miren, si yo tengo este Air Handler 1 y yo tengo la temperatura en 95, ¿qué pasa si yo le cambio y le pongo la temperatura de salida del aire? Que normalmente ustedes escuchan que es 55 grados Fahrenheit, ¿no? 55 grados Fahrenheit que estamos hablando que es 12,7. Sí, esa es la temperatura de salida del aire normal. ¿Y qué ocurre si yo le coloco 65? ¿Qué hace el software? ¿Me arrojará un error o el software calculará una carta sin importarle la condición de salida del aire? ¿Qué hace el software? Miren, el software no le importa si estás eligiendo o no un serpentín con las características que tú necesitas. Está que va a la condición que tú le has aplicado. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejercicio práctico en el Excel y vimos que esta recta, y vimos que esta recta de condición de salida del aire, qué cosa le faltaba para nosotros definir este punto? Indicamos que le faltaban como mínimo para la selección de este punto son dos. O sea, para nosotros intersectar en este punto, ¿por qué? Porque el elite, ¿se acuerdan que hablamos que acá a la derecha no aparece acá, pero sí está aquí, miren, en el uno aparece un ratio de calor sensible, un ratio que yo lo llamo factor de calor sensible, que es lo mismo. El factor de calor sensible que está acá, que está dividiendo la capacidad sensible entre la capacidad total, el elite tiene un punto pivot dentro, que está uniendo esta recta como lo vimos en la clase práctica, y lo que está haciendo esta curva, lo único que está haciendo es unir la temperatura exterior con la temperatura de confort, hace esta recta y calculamos la temperatura de mezcla. Acuérdense que en el ejercicio del Excel, ¿te acuerdas que hay una fórmula para calcular la temperatura de mezcla? Y el Elite hace lo mismo. Calcula la temperatura de mezcla según estas dos condiciones y según el aire fresco, lleva la curva y cruza en este punto, en esta recta, mejor dicho. Cruza esa recta imaginaria, cruza ahí y llega a un punto y desde ahí hace justo el proceso de enfriamiento uniendo a la temperatura de salida. Pero ¿cuál es la recta de condiciones? Esta línea azul es la que manda. Y esta línea azul es la paralela desde el punto pivot al factor de calor sensible. Como este punto azul viene el punto de inyección de aire que podamos tener,
Solamente necesita un dato adicional. ¿Qué cosa es el dato adicional que necesita el elite para encontrar este LC? Necesita la temperatura de 65 o la humedad. Con cualquiera de estos dos puntos, en este caso yo le dije 65 y miren lo que hizo el elite. Él agarró el 65, le pasó una recta imaginaria y cortó en este punto a justo a la recta de referencia de las temperaturas de salida. A él no le importa mucho si es que esto es comercialmente bien, si es que esto funciona o no. Él te está haciendo caso. Él no te está indicando, no te está diciendo que eso es un error, porque al final esto puede existir. Sí, tú puedes tener el tema de la condición de salida mayor. El serpentín ya no es económico, tenemos que evaluar muy bien el flujo de agua, el delta de temperatura, el factor de bypass. Aquí se analizan muchos términos que ya entra a un tema de complicación, hasta un tema de fabricación de serpentín especial. Por eso que normalmente cuando hablamos de un serpentín económico, hablamos que el punto de salida tiene que estar entre 90 y 100, porque el factor de bypass que hablamos en la presentación de práctica está en ese rango, si no tendrías que hacer un serpentín especial. Ahí está el punto crítico para mí en el tema de la condición del air handler y en tema de estos dos datos. Aquí está lo crítico. Lo demás ya es un tema de no mucha relevancia, pero aquí para mí está lo crítico. Entonces, ¿qué cosa tiene este ítem en Air Handler? Tiene el tipo de sistema, tiene el flujo de aire en exceso, tiene el tipo de ventilador, tiene la cantidad de ocurrencias que hay, tiene el serpentín de en calefacción, el serpentín de frío y una eficiencia del ventilador y caída de presión. ¿Qué es cada punto? Ahorita vamos a ver. Número de manejadora, que es el que está aquí adelante, tú le puedes colocar el número primero, si es uno, 2, 3, ¿qué número es? Luego, luego venimos a indicar el tema del nombre. Aquí arriba se coloca el nombre. Es recomendable que tenga el mismo nombre de la zona que atenderá. Ajo uno, UMA uno y así. ¿Ok? Luego dice el tipo de sistema, que está acá. Tipo de sistema, que es aquí. Tipo de sistema. ¿Qué cosa es el tipo de sistema? El sistema de manejo de aire puede ser de volumen constante o de volumen variable. Si el sistema es de volumen constante, entonces debemos especificar si la cantidad de aire CFM de la zona debe ser calculada proporcionalmente o mediante la suma de picos. Es muy importante esto, mire. Si estamos hablando de que es un sistema de volumen constante, debemos especificar si la cantidad de aire o CFM de la zona debe estar calculada proporcionalmente o mediante la suma de picos. ¿Y qué cosa es cantidad proporcional o suma de picos? Miren, vamos primero por la suma de picos para que ustedes lo puedan entender. Determine el caudal máximo en su hora pico. Hablamos que un CFM está relacionado al calor sensible y a un diferencial de temperatura, ¿correcto? De ingreso del aire al serpentín y salida del aire al serpentín. Como está relacionado directamente al calor sensible y el calor sensible está relacionado a la ganancia de carga térmica en su hora pico, cuando le definimos el tema de la suma de picos, le estamos diciendo lo siguiente, que en ese momento, en esa hora dado, va a determinar el caudal máximo por cada una de las zonas que usan la manejadora. ¿Y qué pasa con proporcional? La cantidad proporcional debe ser calculada determinando el caudal máximo requerido por todas las zonas que usan la manejadora. Luego se debe repartir proporcionalmente en función a las cargas pico de cada zona.
debe ser calculada determinando el caudal máximo requerido por todas las zonas que usan la manejadora, volumen de control único. Luego se debe de partir proporcionalmente en función a las cargas pico de cada zona. Es importante indicar que zonas diferentes tienen horarios picos diferentes. En tal sentido, si ustedes suman los picos, el sistema como un todo normalmente proveerá más aire que el necesario para las zonas. Por otro lado, cuando usamos el método proporcional, cada zona queda subdimensionada en sus caudales de aire durante sus picos de carga. La elección de qué método usar lo determinan ustedes en función a las características de su proyecto. Aquí, en este punto, ¿ustedes qué utilizan normalmente? ¿Proporción o suma de picos? ¿Alguien ahí que quiera participar para que les, les diga a sus compañeros cuál es lo que normalmente utilizan? Suma de picos. Suma de picos, nos dice su compañero. ¿Alguien utiliza el método de proporción? Miren, vamos a hacer el ejercicio aquí, porque la idea aquí es entender por qué usamos uno y por qué usamos otro. Miren, yo tengo acá una manejadora de aire. Tengo cuatro zonas, vamos a colocar, ¿ya? Zona uno, zona 2, zona 3, zona 4. Si lo jalaba, ahí está. Zona uno, zona 2, zona 3, zona 4. Y acá tengo una manejadora de aire. ¿Ok? ¿Qué hace esta manejadora de aire? Vamos a inyectar, vamos a agregar una columna acá. Ya. ¿Qué hace esta manejadora de aire? Aquí, ahora sí. Inyecta aire. Vamos a apagar en azul. Uh, ya, vamos a colocarle así. Ya. Mm, Vamos a colocarle así. Zona uno, zona 2, zona 3, zona 4. Miren qué ocurre. Con esta gráfica les va a quedar súper claro lo que pasa y seguramente les va a ayudar a decidir cuál utilizar. Cuando tenemos una manejadora, que esto es una manejadora o también una unidad de tratamiento de aire, una UTA, y yo le tengo que suministrar aire en azul hacia cada punto, hacia cada zona, imaginemos que al final va a tener una caja B acá. O sea, acá al final va a haber una caja B. Este cuadradito de acá que estoy dibujando va a ser una caja B. ¿Qué cosas son las cajas B? Justo son las cajas que permiten un control de CFM, un control de temperatura de cada ambiente. ¿Ya? Cuando tú tienes una manejadora que inyectas aire a un solo a varias zonas o a varios ambientes, tú acá puedes colocar un termostato. Y ese termostato lo que hace, controla el caudal que puede ingresar a este de acá. ¿Qué pasa si yo llego a la temperatura de acá y tengo una sola manejadora de aire funcionando? Este de aquí, ese termostato, lo que hace es, le dice a la caja, ciérrate y déjame pasar un CFM mínimo. Prácticamente ciérrate. Ahora, teóricamente, lo cierra la caja. ¿Qué pasa si el de acá si está, por ejemplo, en un todo el vidrio y estos dos están en una zona donde que está en partición? Estos dos, imaginemos que están en una carga caliente y estos dos están en una zona donde que la temperatura no es tan caliente, normal, están dentro, y estas dos zonas están en la zona caliente, en la zona del vidrio exterior.
mampara grande y están unidos todos sobre un solo sistema. Esto llega a la temperatura rápidamente porque yo le estoy inyectando aquí a 12 grados centígrados. ¿Ya? Tengo acá un CFM dado, un CFM dado, y en un tiempo determinado, estos van a llegar a su temperatura rápidamente, que son los 24 grados centígrados. Esto de acá no, porque el sol hace que exista más carga térmica y les cuesta llegar más a la temperatura de 24 grados. Pero este control en sí que estamos viendo acá es un control de aire acondicionado por flujo de aire, porque aquí la idea es no variar la temperatura, sino hacer un ahorro energético en el variador de frecuencia. Este ventilador, está acá, tiene un variador de frecuencia. Y lo que se busca con este tipo de sistema que cuando llegó al Perú, lo que se busca es que este variador funcione al mínimo de capacidad y lo necesario para que, para así hacer un ahorro energético en el tema del motor. ¿Qué es lo que más consume aquí en la UMA? La UMA solamente tiene un motor y tiene aquí el tema de la válvula de dos vías que le pertenece al sistema de agua helada. Esa es otra cosa. Estamos analizando primero el aire. El agua helada que es controlado por el sensor de temperatura a la salida o el sensor de temperatura al retorno y que controla la válvula de dos vías modulante o a un fanco de la válvula on-off. Eso es el tema del control del agua. Eso es otra cosa. Ahorita estamos viendo el control del aire. Entonces, si, como dijo su compañero, utilizo suma de picos. Bueno, sí, yo también lo utilizo así. ¿Por qué? Porque suma de picos, ¿qué le está diciendo el software? Que este en un momento dado va a necesitar un CFM a su hora pico, necesita un CFM. Esta zona 2 igual, esta zona 3 igual y esta zona 4 también. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a colocarle aquí naranja y naranja, porque están calientes. ¿Qué ocurre en cuanto al tema de proporción y suma de picos que le estoy diciendo al software? Mire, vayamos al ejercicio que está acá, el uno para que podamos entender. El uno es así, miren. El uno tiene un espacio que le voy a colocar al norte, sur, este. Esto lo voy a colocar bien al sol para que se pueda ver la diferencia del CFM y cuando hagamos la sumatoria ustedes puedan ver lo que ocurre. Voy a cerrar toda la información que tenemos ya. Miren, cuando yo veo esto de acá, tengo que hay tres zonas en el Air Handler 1. Vamos a ver zona de pruebas, qué cosa tenemos. No tenemos nada. Voy a copiarlo como si fuera estudio de mockup igual a la zona 20. Lo voy a pegar, voy a colocarle aquí uno, lo voy a dejar tal cual. Y el otro ambiente que tenía acá de la zona 21, ¿ya? Voy a copiarlo, voy a ir a la zona 21, que está acá, voy a pegarlo, lo voy a dejar en Alejandro, pero esto de acá lo voy a dejar todo en partición y le voy a dejar 500 y le voy a dejar 10 personas y ya está. Miren, yo ahorita tengo el Air Handler que estoy acá, lo tengo en suma de picos. Vamos a hacer la corrida. La primera corrida que he hecho es esto. Aquí está la diferencia, miren. Por eso que yo pedía mucho esta información al inicio, que es, para los que no estuvieron ayer, pedí, y vean vean por favor el video de la clase de ayer, pedí qué reportes deberíamos nosotros entregar para un expediente técnico. Es muy importante eso para nosotros, para los revisores y para el bien del proyecto, porque así podemos evaluar cada punto. Esta parte yo lo evalúo de la siguiente manera, miren.
Son los estudios de mockup, el 1, el 20 y el 21, que le he puesto todo el mismo nombre. Aquí me dice que esto de aquí, este ambiente, a las 5 p.m. tiene su carga máxima 3650 CFM. El otro ambiente tiene 3650 a las 5 y el otro ambiente tiene a las 5 2572. Aquí menos CFM. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo vengo a evaluar el CFM por ambiente es 3650 por 2 más 2572. Estamos hablando de 9872 que es aquí. Total pico de la zona, que es la capacidad sensible pico. Total de la zona, que es el CFM pico que le hemos dicho. Y así lo has considerado el air handler. Vamos a ponerle proporcional, a ver qué ocurre. Ah, voy a cambiar la temperatura. Bueno, ya está. Vamos a colocarlo aquí. Estoy en mockup, norte-sur. Vamos a colocarle cero, partición al sur vamos a borrar. Solamente al norte. Vamos a colocarle el 20, le vamos a colocar al sur. Solo al sur. Esto lo vamos a borrar. Y esto lo vamos a colocar cero. Y esto vamos a colocar cero. Aquí salió cero. Y vamos a colocarle vidrios para que se note esta referencia. 2, 3, 10, 10, 2, 1, 0, 10, 10, 10, 2. Ya, perfecto. Vamos a copiar. Vamos a colocar aquí, vamos a colocar pegar, vamos a colocar norte, sur. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Y vamos a colocarle este. Ya está. A ver. Y la temperatura de salida del aire le vamos a colocar 55, que es la temperatura normal de diseño. Aquí en uno vamos a evaluar el tema del CFM 4921, ok. Miren, aquí sí salió la referencia. ¿Qué ocurre? Que el Elite hace y dos cosas que hay que considerar. El cálculo de carga térmica o la carga térmica mayor que se tiene en un ambiente siempre es por el tema del vidrio. Cuando son cargas de norte, sur, de paredes, no hay mucha diferencia en tema de carga. Pero si tú al vidrio tú a la pared le das un vidrio, lo más probable es que haya mayor carga térmica. Y como yo he hecho acá en el ejemplo, le he agregado al este, en este punto, le he puesto una pared al este, o sea, como si simulando que si fuera una oficina al este, que tiene un vidrio de las mismas características y todo, miren, la misma dimensión, pero ese está al este. En el 20 le he puesto que esta misma pared, esta misma oficina, las mismas condiciones, pero tiene una pared al sur. Y ahí tiene un vidrio. En el punto uno le he dicho la misma oficina, pero tiene una pared al norte y tiene el mismo vidrio. ¿Y qué ha ocurrido? Miren, cuando yo vengo al air handler acá, me dice, cuando le he cambiado, ojo, le he cambiado los dos tipos.
En uno me sale que necesito 4.921 CFM 12,53. Y en el otro me sale que necesito 4.948. El otro es 4.921. El otro es 4.948, 12,58, 12,53. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver acá. La zona. Vamos a ver la zona, cómo ha variado dependiendo solamente de mover esto. Solamente de mover proporcional y suma de picos. Miren lo que ha pasado. Ha pasado lo siguiente. En este caso me sale 4.921 y en este caso aumenta. Pero miren lo que ocurre en cada zona. Aquí estudio de Mocac me dice 1.672. En el otro punto me decía 1.681. 1.433, 1.441, 1.826, 1.826. Todos los de aquí fue valores mayores. Si yo sumo 1.681 más 1.441 más 1.826, me da los 4.948. Sin embargo, si yo sumo acá, es un caudal menor, miren, es 4.921. Y me lo ha dado proporcionalmente, 1.672, 1.433, 1.816. Como decía su compañero, si utilizamos suma de picos, te va a dar el caudal o el CFM justo a la suma de picos que necesita en cada punto. Aquí lo está haciendo de manera proporcional. Por eso que te da un CFM menor, porque está analizando la suma de picos totales que tiene el ambiente, que tiene en conjunto. Y acá viene el tema de la explicación, mira. La cantidad proporcional debe ser calculada determinando el caudal máximo CFM requerido por todas las zonas que usan la manejadora como un volumen de control único, o sea, todas las manejadoras en conjunto. Luego se debe repartir proporcionalmente en función a las cargas pico de cada zona. Entonces, en suma de picos que nos daba, determinar el caudal máximo en su hora pico, por eso que nos da un poquito más de CFM, requerido por cada una de las zonas que usan la manejadora. Nos da el CFM que requiere cada manejadora en un momento dado a su carga pico. Es importante indicar que zonas diferentes tienen horas picos diferentes. En tal sentido, si ustedes suman los picos, el sistema como un todo normalmente proveerá más aire que el necesario para las zonas. Por otro lado, cuando usamos el método proporcional, cada zona queda subdimensionada en sus caudales de aire durante sus picos de carga. La elección de cada método usarlo determinan ustedes en función de las características de su proyecto. Yo recomiendo ir con esta, con la que tengo yo habilitada acá, que es suma de picos, no la proporcional. Vamos con la suma de pico, que es la sumatoria de los CFMs pico que necesita cada ambiente. Y además, esto de acá te sirve ¿para qué? Para seleccionar la caja BAB, porque las cajas BAB de la zona que están acá se seleccionan con su CFM de hora pico. Se seleccionan con esto, con el mayor caudal, con los 4.948 que necesita cada ambiente en su hora pico. Por eso que la recomendación es utilizar el tema de la hora pico, ¿ya? Luego nos habla, vamos al otro punto, porque en el Air Handler, luego de analizar el tema del pico, nos habla de el aire, el aire de salida en exceso. ¿Qué cosa es esto? Esta opción se usa cuando la cantidad de aire de suflamiento es mayor que el requerido para vencer la carga térmica de la sala. Mira lo que dice. Esta opción se usa cuando la cantidad de aire de insuflamiento es mayor que el requerido para vencer la carga térmica de la sala.
y simplemente le indica al programa cómo debe manejar esta situación tal que se evite el subenfriamiento de la zona en estudio. El método más común es el de capacidad reserva, que está acá, que está marcado, que balancea el caudal extra con una ganancia de calor adicional en el lado de suministro del serpentín, indicando que la manejadora es mayor a la que necesita la zona. También este caudal extra puede balancearse generando una ganancia de calor adicional físicamente calentada antes que entre la zona. A este método se le denomina reheat, que está acá. Finalmente, la otra forma común de tratar este exceso de aire es el método ajuste, que es el último, que ajusta la temperatura del aire a la salida del serpentín. Notar que cuando se usa este método puede resultar una inusual temperatura alta a la salida del serpentín. Este último método se debe usar cuando el exceso de aire para la zona es mínimo. La recomendación es que este ajuste no lo utilice. Se utiliza siempre en reserve y solamente utilizamos el tema de reheat cuando es sala de operaciones, cuando es sistema 100% aire exterior. ¿Para qué y por qué? Porque justo este punto de acá importante analiza una cosa o se centra en algo, en analizar cuánta carga adicional necesitas para llegar al CFM de tu ambiente. ¿Qué ocurre? El ELIT analiza dos cosas para calcular el CFM. Analiza el CFM de la zona que necesitas y el CFM que tú le quieres dar o que le estás indicando aquí en la zona. Por ejemplo, si este fue una sala de operaciones, vamos a crear acá. No, mejor vamos a abrir el ejercicio de la sala de operaciones para que me puedan entender este punto. Cuando se analiza en el ELIT un proyecto de salas de operaciones, lo que ocurre es lo siguiente, miren. El ELIT para una sala de operaciones es muy diferente. Por ejemplo, para la zona, la sala de operaciones mayores que está acá, que lo vamos a ver, la vamos a ver en la próxima clase, yo le estoy indicando al ELIT que me evalúe o que me cumpla con el CFM del aire a la salida del serpentín en 20 cambios por hora, como mínimo. ¿Por qué? Porque la norma de una sala de operaciones me indica que yo necesito renovar o insuflar para garantizar 20 cambios de aire por hora. De ahí se subdivide el tema del flujo laminar con 25 y toda la cortina perimetral con 75. Hay una proporción ahí. Pero la salida de aire, yo tengo que garantizar los 20 cambios. Y estos 20 cambios siempre es mayor. Como es mayor, necesito en el air handler dejarlo en reheat para cuando yo haga la corrida, lo voy a hacer ahorita, y voy al punto uno, a mí me diga cuánto es la ganancia sensible en reheat. Esta es la resistencia que se coloca. Porque el caudal que yo le estoy indicando, que le estoy exigiendo al elite, es mayor al que él necesita para llevarse la carga térmica. La carga térmica no es tan elevada. Si no le estoy exigiendo mayor CFM, y acuérdense que el CFM es directamente proporcional a la carga sensible. Como no hay carga sensible, me está pidiendo que haga un calentamiento para llegar a ese CFM. Eso se ve en la sala de operaciones. Por eso que aquí te dice claramente que el exceso de aire, dos cosas. En proyectos normales que nosotros van a ver de oficina, retail,
centros comerciales, cualquiera que fuese, trabájenlo en Reserve. Cuando vean 100% aire exterior, salas de operaciones y ahí el CFM es demasiado, trabajan en Regit. ¿Para qué? Para colocar la resistencia. Esto de acá es un factor que van a poder colocarlo ustedes, el tema del Regit, en el proyecto, sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a tomar receso ahorita de 5 minutos y volvemos, ¿ya? Vamos a hidratarnos para terminar a las 10:30. 10:30 terminamos, volvemos en 5 minutos, por favor.
Bueno, seguimos. A ver, estoy, voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, ya hemos visto entonces dos puntos importantes y luego vamos a ver el tercer punto que es el tema de la salida del aire. ¿Qué cosa considerar y qué cosa nos quiere decir eso de ahí? Nos dice lo siguiente. En el tema de la salida nos habla del draw, es como nos dice aquí. El primero que es draw, el otro que es blow, el otro que es packet. ¿Qué cosa es cada uno de estos? El primero es el ventilador de la manejadora está ubicado después del serpentín. ¿Qué es lo que normalmente pasa en una manejadora de aire? ¿Ok? En una manejadora de aire lo que normalmente pasa es que está ubicado en este punto. Luego, en el tema de la segunda opción que tenemos aquí, que es el blow, el ventilador de la manejadora está ubicado antes del serpentín. ¿Qué es lo que pasa en un fan coil? En un fan coil de agua helada está de esa manera. Prácticamente para alinearnos nos está dando dos conceptos diferentes, el tema de blow para fan coils y el tema de draw para manejadoras, ¿ya? Y nos habla el tema del packet, que aquí no está indicado que es el último. Cuando le asignamos el tema del packet, estamos indicando que el ventilador es parte de la paquete el ventilador es parte de la unidad y o que si la salida, el ventilador de salida es usado. Entonces, esas tres formas que tenemos, al final nosotros las definimos. Yo normalmente las utilizo estas dos, el draw y el blow, y el packet es cuando no considero el tema de carga, no quiero que se considere carga, utilizo el tema del packet. De lo contrario, lo utilizo en el tema dependiendo del equipo. Nos habla también de eficiencia del ventilador y la caída de presión que está en este punto. La eficiencia y la caída de presión. Entonces, si tenemos este punto de acá en eficiencia, tenemos lo siguiente. En 80% y 2.2, ¿qué cosas significan? Miren, se usa el motor de la eficiencia del motor del ventilador está dado entre 60 y 85. Y este presión estática se usa solo si el ventilador no es parte de la unidad. En tal sentido, el programa necesita saber la caída de presión estática para poder determinar la ganancia térmica debido al motor eléctrico. Entonces, como eso de acá no es parte, está acá, miren. Cuando nosotros agregamos, aquí nos sale en el cálculo de carga térmica, en el resultado nos sale la ganancia sensible del aire exterior, la ganancia sensible plenum, todos estos componentes que nos arroja aquí son datos que nosotros indicamos en el tema del software, ¿ya? Cuando le cambiamos esto, vamos a hacer ejercicio, cambia en el reporte y aquí se genera una ganancia dependiendo si está en Blau, dependiendo si está en Supply, dependiendo dónde está ubicado, el ventilador se genera una ganancia térmica que al final suma la carga térmica. Entonces, por eso es muy importante considerar ello e indicarlo. Luego nos habla del tema de general. Ahí viene el tema de las condiciones del aire del serpentín, las condiciones de salida, el tema de la general, el tema de la ocurrencia, de cuántos equipos son, si es uno o dos. Luego nos vamos a general y en general tenemos en general lo siguiente.
En general vamos a tener el tema de la unidad, vamos a tener el tema de los perfiles, estamos aquí. ¿Qué cosas son los perfiles? Oficina, lo que hablamos en la clase del día de ayer, si están al 100%, al 50%. Vamos a hablar el tema de los factores de seguridad. Vamos a hablar el tema de los delta de temperatura del agua helada, si es 10, si es 20, si es vapor 980, para el tema de condiciones del agua para frío, para calor y para vapor. El tema de la capacidad sensible en porcentaje normalmente está al 75, eso está calculado al neto y a la diversidad de las personas. Se deja tal cual como lo vemos aquí. Si queremos cambiar un factor de seguridad, lo podemos cambiar aquí directamente desde la zona, desde general, para esta manejadora nada más. Luego venimos a ver el tema de infiltración y acá tenemos las condiciones de ganancia o las condiciones de aire fresco tanto para ventilación en frío y en calor y tanto para infiltración en frío y en calor. Tenemos esos dos puntos, el cual son importantes para nosotros poder definir. Eh, Esto de aquí hay que considerarlo sí o sí en los proyectos para nosotros cuando vamos a hacer cálculo, vamos a considerar si es 100%, si es directo, si es por cambios por horas, eso lo manejamos y nosotros lo ingresamos como dato. Luego analizamos el tema de la condición interior, que es simplemente en el air handle estamos validando la condición interior, estamos validando cuál es la condición eh, que tenemos en este proyecto, y podemos cambiarlo también manualmente la condición interior de temperatura o de humedad. En misceláneos, que es el que viene a continuación, aquí es donde que se agrega el tema de los cambios de temperatura o la ganancia de calor que puede existir por la temperatura en un ducto. ¿Qué ocurre? Si yo tengo esto de aquí, el primer punto es evalúa la pérdida o ganancia de calor que se experimenta el aire a la entrada del equipo o a la salida del ducto. Quiere decir que toda esta ganancia térmica es la ganancia que se aplica en el ducto. Esto típicamente ocurre cuando el ducto es expuesto al aire exterior o está en un espacio que no es acondicionado. Por ejemplo, si pasa por una sala que genera mucho calor. Típicamente, la evaluación de temperatura típica, que puede ser usado para comparar ello, nota que estas temperaturas vienen siendo, vienen cada, es posible una combinación de insulación en el ducto de construcción y debería ser usado solo como guía general. Si yo le coloco 1, estoy indicando que habrá un incremento en la salida de 1 grado, en el retorno de 0,25 para verano y para el invierno de 2 y de 1, que es bajo. Si yo le coloco aquí en 2, que es un nivel de calor que se gana alto, se cambia este punto de aquí y se cambia estos puntos de aquí. El tanto en invierno y en verano, colocándole los puntos altos, haciendo este simple cambio en el elite, se va a poder, se va a ver que se va a variar el tema de las temperaturas aquí. Tenemos esas ganancias aquí que normalmente no se indican, pero aquí aparecen cuando nosotros vemos el tema de las pérdidas o ganancias. Aquí está, miren, el tema de calefacción.
pérdida sensible en el ducto de salida y pérdida sensible en el ducto de retorno. Acá nos dice ganancia sensible en el ducto de salida, ganancias de reserva y la ganancia sensible de infiltración, que en este caso no está indicado. Entonces, el air handler nos da esas características. Además, nos da las características para el tema de los ganancias aquí, nos da justo el tema de la entrada en cuanto a las salidas, las ganancias de salidas y retornos. ¿Qué cosa es este punto? Que es muy importante en el air handler. Es esta entrada es usado para el tema del conteo de las cargas que tiene el tema del air handler externas. Podría ser por un ventilador que se usa, un ventilador booster u otro equipamiento en el air handler propio al sistema. Si tienes esta carga, entre el BTU hora en la salida o en el retorno. ¿Qué ocurría normalmente en las salas de operaciones antiguas cuando se colocaba un split ducto y se colocaba un booster? ¿Qué ocurría? Que normalmente pasaba que cuando se colocaba este tipo de salidas y retornos, ocurría que no se le agregaba esta carga térmica del ventilador que se gana porque el ventilador está en línea y al final este genera una carga térmica que se debe agregar al circuito. Esa carga térmica no está en la zona porque acuérdense que la zona solamente es carga interna. Aquí es carga por el aire fresco, pero no está analizado el tema de las cargas por el ducto, ganancia de calor por tema de ducto, ganancia de calor por algún equipo exterior que ocurra. Aquí viene también otro punto importante, que es el momento que nosotros vamos a evaluar esto. Aquí nos vamos a centrar en el air handler. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los comparativos de qué es lo que está pasando cuando comenzamos a activar ello. Aquí tenemos otro punto importante que es ver las condiciones del aire. En este caso le estoy diciendo que el aire no está pretratado, que quiere decir que él me está considerando aquí en su ciclometría, en su chart, aquí me está considerando que el aire no está pretratado, que el aire está entrando y haciendo la mezcla a la condición exterior. Pero, ¿qué ocurre si yo cambio ese dato y le pongo que el aire exterior es pretratado para enfriamiento? Le tengo que colocar la temperatura del aire pretratado aquí, que es lo que vamos a realizar nosotros. Cuando le coloco la temperatura del aire pretratado, tanto para verano y para invierno, esta condición exterior ya no va a estar acá, sino va a estar en otro punto de la ciclometría. Y va a ser un tema de una diferente recta, porque ya estoy indicándole que el aire, en este sentido, sí está pretratado. ¿Ya? Eso lo vamos a evaluar junto con todo el tema del pretratamiento del aire. En cuanto al ducto sistema, que esto de aquí me preguntan para qué se utiliza. Esto de aquí, el software lo da del Elite, lo analiza de la siguiente manera. Nos dice el cálculo del ducto
selecciona el clima para calcular el tema del tamaño de los ductos en el air handler. Puedes poner el factor, la caída de presión, la mínima, la máxima velocidad, la mínima altura o la máxima altura. Y con el CFM puedes calcular justo el tema de las secciones. Esto sirve para el cálculo de las secciones que nosotros normalmente no lo utilizamos porque utilizamos este software que está acá, que es el de Macquay, que nos ayuda mucho a ver todo este tema, pero él ya lo tiene introducido estos conceptos lo mismo que indica acá, mira. Él te habla de un número de Reynolds que está un factor que está relacionado con este factor de fricción que está acá y al final sirve solamente para ello, para calcular estos ductos, tamaño de ductos. Igual en equipamiento tú le puedes colocar el tipo de equipamiento, un modelo de equipamiento para enfrío, una eficiencia, una capacidad, un sonido, pero no se usa esto como análisis. ¿Por qué? Porque al final las capacidades de los equipos, de las manejadoras propiamente, son variables. Entonces, estos dos puntos como air handle yo no los utilizo, no los recomiendo utilizar. Llegar hasta misceláneos, que es la parte importante. Entrar tema del interior, de la infiltración, de la zona, todo lo que es general, qué cosa incluir o no. Y en main, que es la parte principal de esta pestaña, tener bien en cuenta utilizar suma de picos, reserve, el tema de reheat solamente cuando hay muchos FM, que en este caso ocurre en la sala de operaciones. Acá dependiendo si es draw o blow, dependiendo si es fan, coil o huma, mantener las condiciones de salida del aire y mantener el tema también de las condiciones de salida del aire para el tema de calefacción. Una vez que tenemos esto, ya venimos a la ventana de la zona que está aquí, que le hemos venido revisando, que es esta ventana de acá. Esta ventana tenemos 62, 1076, todo lo que son las distancias, todo lo que son los espacios. Tenemos que incluir los datos que vamos a considerar para el techo, para las paredes, para las ventanas, iluminación, equipamiento, número de personas. Todo esto de acá son las cargas internas, como les mencionaba. En tema de misceláneos, tenemos que indicar el tema de la ventilación, cuántos FM es para verano, cuántos FM es para invierno, cuánto es el tema de la infiltración en CFM, le podemos colocar también por un directo un tema de una infiltración que podríamos tener en el proyecto y así le damos las condiciones del aire. Ahora lo vamos a ver en otra clase cuando ya veamos todos estos ejercicios. Aquí en general se coloca el tema de la ocurrencia de esta zona, se coloca el tema de la opción del cálculo, en este caso, como yo he indicado en un inicio, que está acá en General, indiqué en More Design, que solamente sea frío. Pero yo, si es que necesito que esta zona se calcule con bot, o sea, frío y calor, yo lo indico acá directamente y me va a hacer que el software considere ello. Entonces, como el software va a considerar este cálculo para este ambiente de esta manera, él va a predominar esto, lo que yo le diga aquí. Es la extracción en verano. ¿Qué ocurre normalmente? Por ejemplo, si yo tengo un ambiente, cuando hagamos el ejercicio va a ocurrir lo siguiente. Yo tengo un ambiente que el CFM que necesito es 500 CFM para llevarme la carga térmica que se crea o que tiene. Pero yo por algún motivo necesito extraer aquí 800 FM para mantener una presión negativa, por ejemplo. Le coloco 800. ¿Qué va a ocurrir? El resultado de aquí, que lo vamos a ver luego, el resultado de aquí
ya no va a ser, imaginemos acá hay 5.000. Vamos a ver otro que sea más chiquito, el de la 2 ya. Imaginemos que yo necesito solamente 442, pero yo le puedo indicar manualmente a la zona que me extraiga un caudal de 800. ¿Qué va a pasar? Que este CFM ya no va a ser 442, sino 800 CFMs. Va a analizar todo el tema de la carga diferente. Igual pasa en el tema de la extracción de invierno. Analiza estos dos puntos y estos tres puntos son los que podemos hacer cambiar en cuanto al cumplimiento de renovaciones. Por ejemplo, si una oficina yo necesito que garantice como mínimo la inyección, una renovación de 8 cambios, yo le coloco 8 cambios. Y si es que la zona tiene un CFM que cumple con los 8 cambios, o sea que tiene 10 12 cambios, obviamente va a predominar lo de la carga térmica. Pero si el ambiente al final tiene que solamente con 6 cambios cumple su CFM para liberar toda la carga térmica, él lo que va a hacer es que se va a llevar el tema de, eh, el tema de la, va a considerar lo más crítico, o los 8 cambios o los CFM que necesita para la carga térmica. Los factores de seguridad y el tema del piso y el cielo, que aquí nos analiza justo el tema si el piso en esta zona es concreto. Él entra el, el largo en pies, el perímetro, de todo el perímetro del piso, que es parte de la zona al final. Esto deberá ser usado en conjunto con el floor heat loss coefficient de slab que está al costado. Entonces yo ingreso el perímetro, que fueran 80 pies, veo el coeficiente de la exposición de todo el perímetro y puedo indicar un coeficiente de 0,48. Luego analizo esto de acá que ya es el cielo. En esta zona es directamente al pleno del aire de retorno, cuando tú deberías centrar el área del cielo que constituye el piso del plenum, del área del plenum. Entonces, esto de aquí hay que agregarlo, lo vamos a ver porque esto impacta directamente y se utiliza si es que tenemos un, un cielo que forma parte o que no tiene falso cielo raso, que es un conjunto constante. Esta parte de Flor y Sirien lo vamos a ver porque cuando vamos a hacer los cálculos en la clase que viene, ahí se van a poder dar cuenta cuál es la variación de capacidad. Con esto llegamos a tener todo lo que hemos analizado. Aquí te habla un poco lo mismo que te he dicho, del floor y ceiling, que es el perímetro de la losa, al final. Ese es el coeficiente de toda la losa y el tema del cielo es el área del techo expuesto a un plenum de retorno de aire. Aquí se determina el área del falso techo que servirá como plenum. Está relacionada con la ventana de definición del plenum. ¿Por qué? Porque si utilizas un plenum en un ambiente, o sea, no le pones ducto y rejilla retorno y lo unes directamente al equipo, eso también es una carga térmica que hay que considerarlo y que la ley lo considera así. Luego hay un tipo de type que más que nada se utiliza para indicarse la estructura de las zonas de naturaleza liviana, mediana y pesada, que es lo que vamos a ver aquí. Cuando venimos aquí, venimos a la zona, misceláneo sin nota. Vamos a ver acá. Nota, yo normalmente no le agrego ninguna nota,
pero ustedes tienen la opción de agregarle falta datos de, falta datos de personas en la habitación, por ejemplo. Y esa nota va a salir cuando hacemos la corrida. Habitualmente no le agrego notas, pero bueno, tenemos esa opción también. Y toda la información del Plenum Data que le podemos dar, que es la información que está aquí, que es una información que normalmente no se le agrega al equipo, no se le agrega a nosotros, no la agregamos, pero hay que ver si es factible o no agregar esa información para nuestro software. En la otra clase, cuando vamos a ver todo el tema ya del análisis de datos, cómo varían, nos van a salir al final datos que esto de acá no lo utilizamos, que son ganancias sensibles en pleno. Vamos a hacer que todos estos datos salgan para que ustedes sepan qué cosa es cada uno y cómo varía. Normalmente los software que yo veo en el rubro, todos tienen ganancia sensible de espacio y ahí está zona sensible latente, aire exterior y nada más. No se habla de una exfiltración, no se habla de una ganancia sensible por tema de ductos, no se habla de una ganancia sensible por algún equipo externo, no se habla del tema, bueno, en los proyectos grandes sí he visto el tema de la ganancia del pretratamiento del aire, eso sí es muy importante saber manejarlo, que lo vamos a revisar justo en esta parte de misceláneos del Air Handler. Esto de aquí viene a ser toda la teoría del ELIT, que está aquí, está en criterios para el uso del ELIT, es lo que hemos revisado. Aquí yo tengo dos ejercicios que lo vamos a revisar, que son la sala de operaciones y el proyecto que hemos venido viendo, realizando, analizando, que es la zona, está acá. Eso hay que revisarlo, la otra clase, y rápidamente vamos a ver el tema de las cargas térmicas también. Tenemos 3 horas, así que tenemos mayor tiempo para abrir rápidamente en media hora cargas térmicas y luego ver temas ya también de diseños de difusores, ductos especiales que tengo allí para que ustedes puedan tener esa información. Ahora les paso esta clase 5 para que ustedes lo tengan y ya nos reunimos el martes o el jueves, estoy analizando qué día, pero la otra semana tenemos 3 horas de clases para llegar a la cantidad de horas que tenemos como clase, ¿ya? Igual vamos conversando, cualquier consulta que tengan del Elite, los voy a pasar y el Elite para que ustedes lo vayan evaluando en cuanto a capacidades, cálculos que yo tengo como estándar y lo vamos revisando. Igual cualquier consulta que tengan o información que quieran revisar, me avisan para poder revisarlo también en la próxima clase. Ahí nos vemos la otra semana. Buen fin de semana a todos. De Buenas acuerdo, profesor, muchas gracias. Igualmente, gracias, Una Marco. coordinación. Profesor, la próxima semana, mire, la verdad que se me cruza el día, miércoles. Entonces, si de preferencia sería el viernes, estaría así, estaría libre. Ok, ok, Edgar. ¿A alguien más se le cruza el tiempo? Yo estaba pensando que sea martes o jueves. Edgar, ¿a ti se te complica que sea martes o jueves de la próxima semana? No, está bien, está bien. Martes o jueves está bien. Cualquier los Ya, dos. ya. Perfecto, perfecto. ¿No? Ya está Buen fin de bien. semana, gracias, gracias con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.